Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a conocer cómo realizar un dibujo atendiendo su proporción y encaje. Primero, ¿qué es proporción? Es simplemente establecer relaciones o comparaciones de una parte con el objeto, o el todo o con otros objetos. En este caso, tomaremos un modelo de bodegón que está compuesto por una botella y una manzana. Para estudiar las proporciones de este bodegón u otro, en dibujo se utiliza una técnica muy antigua. Trata de extender el brazo y en la mano sujetando un lápiz, procurando que el lápiz esté en una posición que forma un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados en relación de la mano. La técnica trata de utilizar el pulgar para ajustar la medida, tanto de manera vertical como horizontal. Aplicando a nuestro bodegón tenemos que optar una medida de referencia, que la llamaremos unidad básica. En este caso, yo adoptaré el ancho de la botella. Esa será mi unidad básica. Es donde yo mido el extremo de la botella hasta donde señala mi dedo pulgar. Un truco para obtener esa medida con mayor precisión es cerrar un ojo. La persona que dibuja con la mano izquierda debe cerrar el ojo derecho y viceversa. La persona que dibuja con la mano derecha cerrar el ojo izquierdo. Esto es simplemente para afinar la visión y tomar las medidas más precisas. Volviendo con la unidad básica, ya tenemos el ancho de la botella. ¿Qué tenemos que hacer con esta? Relacionarla con su altura. Tenemos que posicionar ahora de manera vertical nuestro lápiz. Ya antes tomamos el ancho de la botella, que es nuestra unidad básica. Como les digo, posicionar nuestro lápiz de manera vertical sin mover la medida que hemos tomado y ver la altura de la botella a cuántas unidades básicas hace referencia. En este caso, pongo mi primera unidad básica y podemos observar que mide un poco más que la manzana que está a su lado. Una unidad básica, 2 unidades básicas, 3 unidades básicas y la cuarta menos de la mitad, que equivaldría a una unidad básica más. Entonces estaríamos hablando que la altura de mi botella mide 3 unidades básicas y un poco más. Antes de empezar con nuestro dibujo, necesitamos conocer qué es el encuadre. El encuadre es la parte de la escena que el dibujante desea plasmar y quedará representada dentro de los márgenes de la superficie del papel. Existen diferentes tipos de encuadre, como en este caso, mi encuadre vertical. También existe el encuadre horizontal, si giramos. Ya, fíjense, para el encuadre voy a utilizar mi marco visor. ¿Cuál es mi marquito visor? Es ese marco azul en el cual voy a encuadrar mis objetos a dibujar. Fíjense cómo voy encuadrando los objetos que voy a dibujar. Tengo que fijarme que los objetos no tienen que salirse de mi marco visor, tanto en la parte superior, inferior, izquierda o derecha. En este caso estaríamos hablando de un encuadre vertical. Ahora, para representarlo en la hoja, nuestro dibujo, ya anteriormente hemos definido lo que era nuestro encuadre. Nuestro encuadre nos indicaba que nuestro dibujo lo íbamos a representar en una forma vertical. Una vez definida esa, acomodamos el papel, no de manera horizontal para hacer nuestro dibujo, sino de manera vertical. Una vez acomodado el papel, procedemos a realizar en la parte inferior una línea horizontal que será como base, donde ahí va a estar apoyada la botella y los elementos que vamos a dibujar. Ya empezamos a realizar nuestra línea horizontal, que va a ser la base. Luego procedemos a poner o marcar la medida que hemos tomado como nuestra unidad básica. Esa hace referencia a una unidad básica llevada al papel. ¿A qué traspaso esa unidad básica al papel? Fíjense cómo voy midiendo. Traspaso esa unidad es desde acá hasta acá, lo que me indica. Ya, entonces quiere decir que la definición de mi unidad básica al papel llegaría a ser esa medida. Y empezamos a trabajar el encaje. ¿Qué es el encaje? El encaje es trazar líneas auxiliares que contengan a los objetos ajustadamente, es decir, como si nosotros estuviéramos empacando o encajando a los objetos. En este caso tenemos que trazar
una línea vertical en ambos lados, que nos quedan verticales y paralelas a la vez. Ya, entonces hacia la parte superior vamos trazando esas dos líneas verticales, no importa si lo extendemos hacia arriba. Del otro lado igual, lo único que tenemos que tener cuidado es que esas líneas verticales sean paralelas entre sí. Tomamos la medida del ancho de la botella, que es mi unidad básica, y vamos a medir la altura de mi botella con esa unidad básica, desde la base de mi botella. Una unidad básica, vamos subiendo 2 unidades básicas, 3 unidades básicas, casi 4 unidades básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la altura de mi botella va a estar representada en 3 unidades básicas y un poco más. Marcamos eso en nuestra hoja. La medida básica, ya medida, como habíamos quedado. 1, una medida básica. 2 medidas básicas. 3 medidas básicas. Y un poco más. Y un poco más sería más o menos a esta altura. Remarcamos. Y veremos que se formó un rectángulo. Ahí ya tenemos el encaje de nuestra botella. Ahora tomamos la altura del pico de mi botella. Siempre nos vamos a guiar en nuestra unidad básica, que es el ancho de mi botella. Tomamos la unidad básica como medida y vamos a medir desde la parte superior hasta donde llega el pico de mi botella. Si nos fijamos, es exactamente desde arriba una unidad básica que mide la altura del pico de mi botella. Medimos en el papel y definimos con la medida que hemos tomado, ya, que sería nuestra unidad básica. Medimos en el papel y definimos hasta dónde queda el pico de la botella, desde la parte superior. Habíamos dicho que el pico de la botella tiene una medida de una unidad básica. Entonces, desde la parte superior tomamos la medida de una unidad básica, que sería hasta ese sector más o menos. ¿Ya? Luego trazamos un eje de referencia o simetría de la botella para procurar hacerla de manera más igual en ambas partes. ¿Ya? Medimos un eje central. Ese va a ser mi eje central de referencia o simetría, como les dije, para medir ambos lados de la botella, para que sean partes iguales. Luego observamos que la curvatura después del pico de la botella está representada por un círculo, y podemos hacerla de la manera más esquemática y simple, con un círculo que está contenido lo que es este rectángulo en este sector. Podemos representarlo con un círculo para la curvatura que va a tener nuestra botella en este sector. También tomamos el ancho del pico de la botella. Si nos fijamos, lo tomamos de esta manera. Lo ponemos al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, podemos observar que el ancho del pico de mi botella equivale a 1/3 de mi unidad básica. Esta medida la pasamos a nuestro dibujo, midiendo el ancho del pico de la botella. Como hemos dicho, fíjense, lo voy acomodando en la parte central, desde acá hasta acá aproximadamente. Voy a definir, como habíamos visto, que esta medida va a ir representada 1/3 del ancho de mi botella. Y la voy uniendo hacia abajo. Esa sería la medida del ancho del pico de mi botella. Con eso ya tendríamos definida a mi botella. En la parte inferior también vemos o observamos que en las esquinas hay una curvatura. La vamos representando. Luego procedemos a hacer lo mismo con el otro objeto, que sería mi manzana. Medimos siempre lo que es mi unidad básica, que es el ancho de mi botella. Con esta medida voy a medir mi manzana. Desde la parte inferior de la superficie mido mi manzana. ¿A qué equivale? Mi manzana en altura equivale a una unidad básica en altura. Y tomamos la medida al otro lado. De igual manera, voy a poder observar que mi manzana equivale a una unidad básica
en cuanto a ancho. Estos datos voy a pasar a mi dibujo. Representamos la medida siempre de mi unidad básica, que es el ancho de mi botella. La vamos a representar en nuestra hoja. ¿Qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto que nuestra manzana mide de ancho, desde el borde de mi botella, mide o tiene una medida de una unidad básica que estaría ubicado acá. Voy a marcar la longitud de esa unidad básica. Y también habíamos observado que de alto tiene una unidad básica. Sería exactamente acá. Y voy a encuadrar ambos lados a mi manzana. Una vez de haber delimitado tanto la altura como el ancho de mi manzana, sabemos que mi manzana tiene una forma circular, la vamos a representar con un círculo. La vamos a representar con un círculo. Y posteriormente vamos a ir trabajando todas las características y detalles que tienen mis dos objetos a dibujar. Voy concluyendo mi dibujo dándole volumen, luz y sombra. Vamos afinando los últimos detalles ya para concluir nuestro dibujo. Vamos con los últimos detalles, vamos borrando las líneas que ya no nos sirven. Vamos poniendo los últimos detalles. Ahí tendríamos concluido nuestro dibujo ya valorado.